Señor, más cerca de ti es el deseo de mi corazón. Conocerte más y deleitar tu corazón. Quiero ser puro y ser como tú. Caminar, Señor, más cerca de ti es el deseo de mi corazón. Conocerte más y deleitar tu corazón. Quiero ser puro y ser como tú. Caminar, Señor, más cerca de ti es el deseo de mi corazón. Conocerte más y deleitar tu corazón. Quiero ser puro y ser como tú. Quiero ser puro y ser como tú. Señor, que no exista distancia entre nosotros. Señor, que no haya una separación debido a las inclinaciones de nuestro corazón. Más que cada día, Señor, sintamos la necesidad de estar cerca de ti, de verte de cerca, Señor, porque la verdad, tú no estás lejos de nadie. Somos nosotros, Señor, los que guardamos distancia debido a nuestros propios preconceptos o debido a que aceptamos las influencias de este mundo y del enemigo y su sistema, que su propósito es alejarnos de ti, Señor. Mas en esta hora nuestro clamor y sabemos que tu palabra es instarnos y exhortarnos, Señor, a que nos acerquemos y podamos ver de cerca, Señor, tu rostro y sentir tu corazón y saber qué precioso tú eres, Señor. Gracias en esta mañana. Queremos andar bien cerca de ti, Señor, a tu lado, Señor, siempre, todos los días de nuestra vida. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema que vamos a ver juntos esta mañana es mirando de lejos. Mirando de lejos. Hay diferentes, hablando naturalmente, físicamente, algunas enfermedades o algunos problemas visuales que nosotros desarrollamos. A veces son congénitos, los heredamos, problemas físicos en nuestros genes, pero también otros los desarrollamos a través del tiempo, la edad. Yo nunca usé lentes, nunca. Cuando era niño quise tener lentes porque miraba que los otros niños tenían lentes
pero nunca lo necesité realmente. Siempre miré bien de lejos, siempre miré bien de cerca. Hasta que a los 42 años, me recuerdo exactamente, cortándome las uñas, percibí que no estaba, me estaba mareando con el esfuerzo de ver en las uñas. Entonces comencé a darme cuenta que, después de un examen médico, el médico me dijo que el problema ya era la visión y que necesitaba comenzar a usar lentes. Solo después de haberme colocado lentes, comencé otra vez a ver mejor o bien de cerca, y por eso hasta el día de hoy los he estado usando. Pero hay gentes que desarrollan la miopía, que es un problema visual de no poder ver de lejos, y la presbicia generalmente son los más comunes. Hay otros, pero estos son los que me interesa mencionar esta mañana. Es la presbicia, que es el problema para no ver bien de cerca, que es el problema que yo tengo, porque sin lentes ya no consigo leer la letra, solo que sea demasiado grande. Pero entonces sí podemos desarrollar problemas de visión, y necesitamos, hablando espiritualmente, que el Señor también nos limpia nuestros ojos. Por eso el Señor recomienda que debemos de colocar colirio en nuestros ojos, y ese colirio solo está en las manos del médico de Galaad, y limpiarnos la visión espiritual para que no sea corta, sino que podamos también ver claramente a distancia. Un pequeño niño se encontraba en su nueva vecindad. Se habían cambiado con su familia y se encontraba ahora en un nuevo vecindario, y él estaba mirando de lejos a un grupo de niños que jugaban en el parque de enfrente de su casa. Pero este niño no se acercaba, no se aproximaba, porque él tenía miedo de ser rechazado. Y él pensaba: si yo me acerco, los niños probablemente van a comenzar a hacer algunas preguntas y yo no voy a conseguir responder, y entonces se van a reír de mí, y eran los pensamientos que él tenía en su corazón y le impedían acercarse a aquel grupo para ir a disfrutar aquellos momentos. Hasta que su padre, notando lo que estaba sucediendo y viendo que él seguía ahí solo, y veía y se reía solito de ver los juegos de los niños, se acercó y le dijo: hijo, no tengas miedo. Al principio puede ser un poco difícil para ti, pero después verás que valió la pena el sacrificio. Acércate. Y entonces en ese momento él aprovechó también para contarle a su hijo su propia experiencia, y le dice: sabes, antes de casarnos con tu mami, yo también tuve miedo de acercarme a ella, y solo la miraba de lejos, pensando que me rechazaría. Pero llegó el momento que tomé valor y me acerqué, y entonces conocí lo amable que ella era, y me hizo sentir cómodo y feliz. Y hasta el día de hoy estamos aquí. Tú eres fruto de esa relación. Entonces, a través de haberme acercado, yo aprendí que el mirar a las personas de lejos, le dijo el padre a su hijo, nos limita. Nosotros mismos nos limitamos. Pero cuando nos acercamos, podemos romper las barreras y podemos también conocer personas maravillosas. Además, solo de cerca sabremos si debemos mantener la distancia con una persona o realmente comenzar a desarrollar una muy buena relación, pero hay que acercarse. Yo me pregunto, ¿por qué es que a veces nosotros miramos de lejos? ¿Por qué? Bueno, algunas respuestas serían las siguientes: porque es seguro que físicamente estamos lejos, a una larga distancia de nuestro objetivo, ¿verdad?, de lo que nosotros queremos ver. O porque hay obstáculos entre nosotros y lo que estamos buscando o lo que queremos ver. Otra respuesta sería: ¿por qué miramos de lejos? Porque también tenemos miedo de lo desconocido. Y muchas veces solo nos quedamos a distancia
para no tener que comprometernos. Y en fin, hay muchas razones de por qué miramos de lejos, pero hoy vamos a aprender lo que debemos mirar de lejos y lo que no debemos. ¿Sí? Es decir, hay cosas y personas que debemos estar cerca de ellos, como el Señor. Pero hay cosas y personas que debemos mirarlos de lejos, o tal vez alejarnos más todavía. Estoy hablando de su influencia, estoy hablando de su ejemplo malo. Tenemos que alejarnos de lugares también. Entonces, comencemos en este momento. Vamos a ver 5 aspectos sobre lo que la Biblia nos enseña de mirar de lejos. ¿Qué debemos mirar de lejos y qué debemos mirar de cerca? En el libro de Job, capítulo 36, y en el versículo 22, veremos que el primer punto. Dice aquí la Escritura: he aquí que Dios es excelso en su poder. Está hablando de la grandeza de Dios. ¿Qué enseñador semejante a Él, o qué maestro semejante a Él? Lo que está diciendo aquí está hablando de la pedagogía y de la didáctica, hablando de enseñanza del Señor. O sea, Él nos enseña. Como dice también la Escritura, hablando de los últimos días, dice: no habrá quien le enseñe a los hombres, porque todos serán enseñados por Dios. Él nos enseña, Él tiene una forma de cómo que el hombre aprenda. De hecho, como lo hemos mencionado otras veces, la ciencia humana es porque Dios le enseña al hombre. El hombre no inventa cosas, el hombre descubre cosas debido a la iniciativa divina de revelarlas. Él vive enseñando todo al hombre. Si descubrieron esto es porque el Señor abrió la mano y se los acercó y se los puso ahí en los ojos para que vieran y se dieran cuenta que lo necesitan. Ese es el Dios que nosotros conocemos y en quien creemos. ¿Qué enseñador semejante a Él? Verso 23 dice: ¿quién te ha prescrito, o quién le ha prescrito su camino? Lo que está diciendo, esa palabra prescrito quiere decir: ¿quién le ha enseñado o quién le señala su camino? Nadie. Ahora, nosotros sí necesitamos que nos digan por qué camino andar. Él no. ¿Por qué? Porque Él crió los caminos. Él es el camino. ¿Y quién le dirá: has hecho mal? No hay forma de cómo poder señalar algo incorrecto, porque Él es el perfecto. Entonces vean esto que aquí está diciendo Eliú, hablando con Job y con los demás amigos de él, y dice en el verso 24: acuérdate de engrandecer su obra. Y es en su obra que Dios revela su sabiduría. Es en su obra, o sea, en su creación física también. Hay una creación espiritual, pero en su creación física Él revela y Él enseña a los hombres. Él da a conocer su sabiduría, su ciencia. La ciencia de Dios es infinita. Dice: la cual contemplan los hombres. ¿Qué contemplan? La obra de Dios. Pero dice: la cual contemplan los hombres, verso 25, los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. La mira el hombre de lejos. Aquí está el primer punto entonces, es mirando de lejos la obra de Dios. Los hombres, la mayoría de los hombres, de hecho, no les interesa acercarse para conocer más la obra de Dios, porque esa misma obra, su creación, les mostrará de forma clara y contundente que ellos están huyendo de su Creador. Que no hay disculpa de poder decir: no, yo no creo en Dios. No. Ser ateo es una actitud voluntaria para querer vivir como queremos y nos acomodar al sistema malvado de Satanás de querer negar la existencia divina, porque el propósito de él es destruirnos. Pero si nosotros nos acercamos a la obra, la propia obra nos mostrará lo maravilloso que el Señor es. De hecho, lo que está diciendo estos versículos que leímos ahorita,
del 22, leamos el 26 también, dice: he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos. Pero la verdad es que, como estábamos cantando, Señor, conocerte más. ¿Cómo vamos a conocer más a una persona, y Dios es una persona, si nosotros no nos acercamos a Él? Si no vivimos diariamente en comunión con Él, si no leemos las Escrituras, si no oramos, si no le cantamos para que Él descienda, nos visite, nos toque, nos quebrante, si nosotros no estamos con esa comunión, ¿cómo vamos cómo Él va a revelarnos sus caminos? Sus caminos son todas sus obras, toda la forma como Él se mueve. ¿Cómo Él va a hacer eso si no estamos cerca de Él? ¿Cómo vamos a oír los deseos de su corazón si nosotros tampoco estamos cerca? El hombre no es capaz, si tenemos problemas de oído, de visión, también hay problemas de oído, auditivos. Si estamos a veces para poder oír algo, diga, repítalo por favor. ¿Por qué? Porque hay problemas. Hay unos que todavía tienen desarrollado su sentido de auditivo, pero otros lo vamos perdiendo. Y para eso, para poder oír mejor, tenemos que acercarnos. Entonces, lo que este texto está diciendo es que los hombres no entienden la obra de Dios y no llegan a conocer al creador de esa obra, al maestro al alfarero, ¿verdad?, de esa obra, porque la contemplan, la obra, y no perciben la revelación de Dios porque la están viendo de lejos. Aquí en el capítulo 36, en el verso 31 dice: bien que por esos medios castiga a los pueblos y a la multitud él da sustento. Aquí hay varios aspectos que voy a tocar rápidamente porque no quiero tomar mucho tiempo en este primer punto, pero es uno de los principales para mostrarnos por qué las personas, los hombres principalmente, me refiero, cuando hablo de los hombres, es en general aquellos que no son creyentes todavía, los hijos de los hombres. Nosotros los creyentes llegamos a ser hijos de Dios porque ya nos hemos acercado y hemos visto su obra. Bien dice la Escritura que Dios dio a conocer su obra a su pueblo, no a los que están allá en el mundo. Dio a conocer su obra y sus caminos a Moisés. Está hablando de una mayor intimidad, estamos alejados. Por eso dice también en Efesios que por Cristo hemos sido hechos cercanos. ¿Por qué? Porque estábamos lejos, no estábamos consiguiendo ver, ni percibir, ni contemplar las maravillas de ese Dios tan precioso que cada día me deleito en poder ver sus caminos. Y parte de eso está, por ejemplo, dice aquí, ni se puede seguir la huella de sus años, en el verso 26 al final. Pero luego dice, del verso 27 hasta el 30, él está hablando del agua. Está hablando prácticamente del proceso de condensación y precipitación. Ese proceso de llevarse las gotas hasta las nubes y luego la precipitación y todo ese ciclo, ¿eh?, del agua que Él la utiliza para regar la tierra. Escuchen qué tremendo. O sea, las cosas que Dios hace son tan inefables. Es difícil poder expresarlas, o el hombre no puede entenderlas si no las entiende y no ve la obra de Dios. No es la madre naturaleza. Eso es un pensamiento evolucionista. Eso es un pensamiento naturalista. Dios es el creador, Él es el padre, en cierto sentido, de todos los hombres. Porque como dijo Pablo, y los atenienses creían también, dice, que somos linaje de Dios. ¿Por qué? Porque por Él vivimos y en Él vivimos. Él nos dio vida. Entonces, en cierto sentido, sí, todos los hombres son hijos en cuanto a ser criados por Dios. Pero una relación de verdaderos hijos de Dios solo viene a través de la parte espiritual, que se inicia a través de la fe, de creer en el Señor Jesucristo. Entonces, aquí Él utiliza tanto la bendición de la lluvia para regar la tierra y dar pan al hombre, como también utiliza la propia lluvia cuando aumenta un poco más, cuando la proporción es mayor, ¿sí?, cuando la precipitación es mucha y por muchos días, como sucedió con el diluvio. Eran 40 días y 40 noches cayendo agua hasta que acabó con todos. O sea, la misma agua que es usada para bendición puede ser usada también para un trato, una disciplina, para un castigo, para un juicio, ¿sí?
Eso es la sabiduría de Dios, eso solo Él lo hace. Él es el que mide la cantidad. Para todo dice que hasta para poder preparar comidas, para preparar medicamentos químicos, por ejemplo, o naturales. Todo es con medida, cantidad de gramos. Esto aquí, si se pasa ya era otra cosa, porque la influencia de este elemento va a cambiar todo lo que está aquí. Y eso es cierto. Entonces Dios tiene un dosaje, Dios también tiene un contagotas. Él también tiene la forma como administra y da a los hombres lo que ellos necesitan. Entonces toda esa sabiduría no se puede comprender simplemente mirando de lejos. Los hombres la contemplan pero no perciben, no miran, no conocen a su Dios. De hecho, cualquier científico honesto no va a poder negar la obra de Dios. Eso es increíble. ¿Cómo la propia naturaleza va a crearse a sí misma y todo? No, eso es obra de inteligencia. Eso es obra de leyes que la naturaleza no los crea por sí misma, de ninguna manera. Bueno, pero aquí en el verso entonces 31 dice: bien que esos medios castiga a los pueblos, a la multitud Él da sustento. O sea, enriquece la tierra, pero también la castiga. En el capítulo 37 y verso 12 y 13 dice: asimismo por sus designios se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del abismo en la tierra lo que Él les mande. Toda la tierra va a obedecer. Todos los fenómenos naturales obedecen las leyes, principios, pero también Dios ordena y le obedecen. Dice: unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Castigo y también por misericordia, porque necesitan comer sus hijitos y les da de comer a los hombres que lo niegan y lo están mirando de lejos. Toda la obra divina entonces revela su grandeza, porque la mayoría de los hombres la ven, pero la ven de lejos. Pero ahí está revelado lo que Dios es. Entonces, o mira el hombre de lejos para mantenerse a distancia y evitar comprometerse con su creador, o va y se atreve como aquel niño a acercarse a la obra de Dios y conocer a aquel que todo lo puede. Bien dice la Escritura en el Salmo 19, verso 1 al 4: los cielos cuentan, dice. Ese es el contador de historias, el verdadero contador de historias es el Señor. Cada situación, cada cosa creada tiene una historia. ¿Sí? Cada situación. Si alguien se pone a estudiar las cucarachas, va a encontrar algo maravilloso. ¿Sí? Ellos tienen una función en esta tierra. Si ellas todavía ya existían en los días de los dinosaurios, ¿por qué esos grandes animales ya no existen, pero las cucarachas todavía están aquí y no han evolucionado? Una función tienen. Los cielos, dice, cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El firmamento no está hablando solamente del cielo que nosotros vemos, está hablando del universo infinito que hasta el día de hoy no consiguen ni siquiera ver. No hablemos de un tercio, no consiguen. Si es infinito, ¿cómo van a poder decir ya vemos un tercio del universo? Es imposible. Pero dice en el verso 2 del capítulo 19 de los Salmos: un día emite, escuchen, palabra a otro día. Él es el que enseña, Él es el que habla de muchas maneras a los hombres, y una noche a otra noche declara sabiduría. Ahí está revelada la obra de Dios. No hay lenguaje. Véanse esta cuestión. O sea, no es una cuestión de oír la voz audible diciendo, enseñándonos: mira, es esto aquí, para entonces convencer a todos. Entonces, ¿dónde queda la fe? Yo por fuerza quiero que Dios se revele a mí, me muestre y haga esto, entonces voy a creer como Tomás. Por eso, y el Señor le dijo a Tomás: no seas incrédulo. Y uno de sus discípulos, uno de sus apóstoles: no seas incrédulo. Entonces, no es una cuestión solo de esperar que Dios se revele a mí. ¿Quién soy yo? Yo necesito creer, pero el Dios está ahí. Lo que pasa es que nosotros necesitamos. Dios es tan humilde que Él no viene personalmente y nos habla audiblemente. Él lo hace suavemente y escondido. Y por eso habla aquí: no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz,
Pero dice en el verso 4, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Entonces no hay excusa para el hombre. Las montañas, el cielo, el mar y todas sus maravillas son vistas por todos los hombres. Y eso es la obra de Dios. Pero ¿qué de nosotros? ¿Podremos realmente llegar a conocer a ese Dios precioso? En el libro de Hechos de los Apóstoles, en su capítulo número 17, aquí se encuentra Pablo hablando en Atenas, en Grecia, y dice ahí en el verso 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, idólatras, no, él quiso decir así, ¿verdad? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Había un altar entre todos, ¿verdad? También había uno que decía: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle. Y cuánta sabiduría había en Grecia, ¿verdad? Es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Qué precioso eso. Pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Como dice el Salmo 104, que su mano está abierta para satisfacer el deseo de todo ser viviente. Y verso 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente, oigan lo que dice aquí, no está lejos de cada uno de nosotros. No está lejos. Pero ¿por qué a veces está lejos según nuestra perspectiva? Porque somos nosotros los que estamos alejados, somos nosotros los que hemos guardado una distancia. Bien, dice también la Escritura en Romanos capítulo 1 y en su versículo número 20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Visibles, todo lo invisible. O sea, lo que está diciendo este verso es que todo lo natural refleja las verdades espirituales. Todo lo natural es sombra de lo espiritual. Existe. El Señor revela cómo Él es, cómo se mueve, qué es lo que Él tiene en lo espiritual. Por eso dice aquí, todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, Él no creó el mundo solo para hacer la casa del hombre, donde Él morar, sino creó el mundo. Escuchen, es una cosa, es como que Él nos colocó en su casa y colocó el mueble en tal lugar, colocó este cuarto en tal ubicación, colocó la cama en tal lugar, colocó esto, todo, las mesitas de noche, las sillas del comedor, el corredor, de tal manera, porque Él quiere que cuando nosotros entremos ahí podamos conocer al dueño de la casa. Y decir, pero ¿cómo es? Este es bien limpio Él, ¿verdad? Sí, es muy limpio. Y Él bien ordenado, ¿verdad? Sí, Él es muy ordenado, le gustan las cosas bien ordenadas. Wow, y qué cama más deliciosa. Sí, Él es muy amoroso, siempre cuidadoso de sus anfitriones, o Él es un anfitrión, mejor dicho, bien cuidadoso de sus huéspedes. O sea, lo que estoy diciendo es que nosotros vivimos en su casa, y Él dejó la casa de tal manera que cada persona que llega a ese lugar lo pueda conocer. Si alguien sale de esa casa diciendo, yo ni quiero conocer a la persona que me dio hospedaje aquí, es una evidencia de un corazón muy duro, orgulloso y que quiere andar por su propio camino. Por eso dice ahí en el verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas.
De modo que no tienen excusa. Nadie va a poder decir delante de Dios en aquel día, cuando estemos en su presencia: Señor, yo no te conocí. Perdona, pero tú no viniste a mí, no me hablaste, no me tocaste, no te revelaste. Yo un día llegué a una montaña, ¿te acuerdas? Y yo estuve gritando y gritando: si existes, manifiéstate a mí. Y el Señor ha hecho cosas así a algunas personas. De repente gritando, ¡pua!, un rayo. No, casualidad, un fenómeno natural que sucedió, porque de plano ya va a llover, pero el cielo libre de nubes. Dios se manifiesta de muchas maneras. Dios hasta se revela a los hombres altaneros que están ahí queriendo tener pruebas de su existencia. Dios también humildemente lo hace. Pero entonces nadie va a tener excusa, porque todo lo que está aquí es evidencia de quién es Él, cómo es Él. Ninguno de los hombres debería quedarse insensible delante de las obras de Dios, de su obra. Si tan solamente dejara de mirar de lejos y se aproximara, deja de ser un hombre natural. Hay hombre natural, hay hombre carnal y hay hombre espiritual, según las Escrituras. Y el hombre natural es el que no percibe las cosas que son de Dios. El hombre carnal es el que ya se convirtió, pero continúa todavía con la influencia del mundo. Y el hombre espiritual es aquel que puede entenderlo todo. Es aquel que se acerca, es aquel que vive en la presencia del Señor todos los días de su vida. Por eso es que puede seguir caminando fiel y firme hasta el final de su caminata, porque no tendrá el dominio de la carne. Ya se cansó de eso. Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Dejemos ya de ver al mundo y acerquémonos a ver al Señor. No miremos de lejos su obra, mucho menos al creador de ella. Aproximémonos. Pero por su corazón duro el hombre termina adorando la propia creación y abandona al Dios debido a esa idolatría. Bien dice aquí en el verso 21 del capítulo 1 de Romanos: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Aquí viene, ¿verdad? Hay muchos, como decimos en buen chapín, limosneros y con garrote, pidiendo dinero, pero también con un bastón ahí para darle a aquel que no le da lo que él quiere. Así somos los hombres con Dios, siempre reclamando más y más y más de Dios. No somos agradecidos, sino que se envanecieron en sus razonamientos muy inteligentes, y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, la vanidad, el orgullo hace que el corazón se llene de tinieblas y no consiga entender. Profesando ser sabios, se hicieron necios, dice. Y en el verso 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedes y de reptiles. O sea, comenzaron a adorar cosas criadas. En lugar de adorar al invisible y poderoso Señor, comenzaron a adorar las cosas visibles que estaban ahí, pensando que ese es Dios. Como pueblo de Israel sucedió también cuando acababan de salir de Egipto, y modelaron con Aarón, con ayuda de Aarón, aquel becerro de oro. Dijo: aquí están vuestros dioses que os sacaron de la tierra de Egipto. Qué vergüenza, habiendo visto todas aquellas maravillas, y aquí está el Dios que os sacaron. Ellos querían ver algo físico. Señor, líbranos de la idolatría. Mirar de lejos, en este caso, en este punto que estamos viendo, de no acercarnos a la obra de Dios, es mirar con los ojos y no con el corazón. No podemos llegar solo: sí, pero yo no miro nada de Dios aquí. Aquí no hay nada de Dios, ¿verdad? Las flores es una maravilla, las plantas, todo lo que Dios hace, eso es una maravilla. ¿Saben ustedes que estos no son artificiales, son naturales? Es una belleza, los colores, la variación de los colores. Cómo Dios mezcla las cosas, el verde con el rosado, el amarillo, el café, violeta. Qué cosa impresionante. Eso es una obra divina, pero no podemos verlo solo con los ojos. Tenemos que aprender a ver también con el corazón, y es lo más importante. A pesar de todo, aunque los hombres no lo reconozcamos como Dios,
a pesar de que ellos continúen mirando de lejos, Dios continúa y será para siempre el gran Dios y creador de la tierra, de los cielos y del universo. No importa lo que el hombre diga, no importa la postura carnal o idólatra que el hombre tome, Dios sigue siendo Dios. Como le dijo Eliú a Job, no porque Job no lo entendiera, sino que él estaba teniendo la libertad de hablar de la grandeza de Dios. Entonces, la obra de Dios no debemos mirarla de lejos. Aproximémonos a ella y Dios va a revelarse a nosotros. Como dice en Jeremías capítulo 23 y verso 23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová. Yo me acerco también a los que tienen presbicia, dice el Señor. Aquellos que tienen problemas de mirar de lejos, yo me acerco a ellos para que me puedan ver. Como decimos en buen chapín, a los chocolates que no pueden ver de cerca, entonces llega también el Señor ahí y también se puede revelar a ellos, como aquellos también que pueden ver, que capacidad de ver de lejos o de cerca, dependiendo de su problema. Pero el Señor dice ahí, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Lo que Él está diciendo es que Él llena toda la tierra, no importa dónde estemos, Él está ahí, porque Él es omnipresente. Entonces su presencia hace que Él esté cerca de todo. No, pero yo me voy, como dice David, ¿a dónde me huiré de tu espíritu? Dice. ¿A dónde? Si vas hasta allá al abismo, ahí tú estás. Si me voy hasta allá arriba, ahí tú estás. No podemos huir. Entonces Dios es un Dios de cerca, como también de lejos. Se ocultará, aquí está, escuchen. Se ocultará alguno, dice Jehová, en esconderijos que yo no lo vea. ¿Por qué? Porque Él está en todos lados. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? No lleno. Quiere decir que en cada cosita, en cada detalle, en cada obra visible, Él está revelado. Pero somos ciegos. Y no es tanto esto, es el corazón duro que no permite que podamos ver las maravillas de Dios. Y a veces como cristianos nos sucede. Nos endurecemos debido a las pruebas, nos endurecemos debido a las circunstancias que vivimos y dejamos de ver las maravillas de Dios manifestándose ahí a montones delante de nuestros ojos. Porque hay un corazón duro, porque no estamos siendo agradecidos, porque no estamos diciendo, Señor, qué precioso eres tú. Yo no necesito tener tantas cosas, no necesito alcanzar lo que más anhelo. Lo único que necesito es ser agradecido para poder ver cuán bondadoso tú eres conmigo. Y eso nos va a hacer personas diferentes, nos va a hacer personas felices, porque vamos a poder ver a Dios en cada detalle de nuestra vida. Él es así, detallista. Y Él vive en medio de nosotros, como el propio Pablo le dijo a los atenienses. Por Él vivimos y sin Él no hay nada. Por Él somos, por Él existimos. Como les dice, ojalá lo puedan encontrar y aún da palpando, dice. ¿Qué es eso de palpando? Da a entender de un ciego. Al final un ciego lo va a poder ver. Si se acerca al Señor, Él lo va a curar de su ceguera. Porque Él es poderoso para curar a cualquier ciego, natural y espiritual también. Entonces Dios está cercano a todos los hombres. Son los hombres los que viven lejos. No miremos la obra de Dios de lejos. Acerquémonos y veremos su grandeza. El hombre que mira de lejos establece una distancia voluntaria entre él y su Dios. Pero Dios está muy cerca. Dice la Escritura, en tu boca y en tu corazón. Si tan solamente el hombre la confesara, lo invocara, su nombre el nombre de Dios podría conocer a ese Dios todopoderoso. Dice, no digas, ¿quién subirá al cielo? ¿O quién descenderá al abismo? No, en tu boca y en tu corazón está el Señor. Necesitamos, y bien dicen algunos que entre esto hay una distancia muy larga entre la boca y el corazón. Amén. Distancia muy larga, pero se puede ser tan corta que se puede hacer tan larga debido a la falta de fe. Pero cuando creemos y confesamos con la boca y creemos con el corazón, el Señor se revela a nosotros de una forma bien clara. Bien dice la Escritura aquí al final, en el libro de Hechos, al final del capítulo 17 que estábamos considerando, si ustedes tienen la bondad de regresar ahí, en el verso 27 estábamos leyendo, dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, vamos a leer hasta el verso 32,
Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente, y me gusta eso, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos, dice. En aquella época ya habían poetas que escribían sobre Dios, sobre este Dios desconocido. Linaje suyo somos, o sea, reconocían que eran obra de la mano de Dios, de su espíritu que sopró sobre el hombre. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro. Es cierto, ¿verdad? Raciocinio lógico, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, es tan paciente el Señor y tan comprensivo que dice, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Es lo que sucede. Mucha gente no conoce a Dios porque son ignorantes. Pero la ignorancia no es solamente una cuestión de voluntad propia. No, la ignorancia es falta de determinación, en el sentido de acercarnos. Si tan solamente acercamos, dejaríamos de ser ignorantes. Si nos acercáramos, dirían, ay Señor, eso no puede ser que surja, esta es obra divina. Ahí se acaba la ignorancia. Los que creen en Cristo ya dejan de ser ignorantes, llegan a tener el conocimiento de la divinidad como Él es. Verso 31, por cuanto ha establecido un día, escuchen, en el cual juzgará al mundo. Él está predicando, recuerden que Él está ahí hablando en el Areópago, al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y ahí se acabó el discurso de Pablo. ¿Por qué? Porque lo pararon. Dice aquí, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. La gente no quiere realmente oír cuando está hablando de tener que ser juzgados. Que Dios sea bueno conmigo está bien, pero que me tengan que juzgar, a eso yo no estoy de acuerdo. Una cosa es estar de acuerdo, no estar de acuerdo, y otra cosa es algo que va a suceder. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que a través de Él hemos sido juzgados y hemos sido hallados justificados por su obra. Entonces vale la pena acercarnos al Señor y recibir de Él su misericordia. Aproximarse del Señor, mirarlo de cerca, nos permitirá entender su obra, nos permitirá conocerlo a Él, porque aquel que se convierte y cree en el Señor Jesucristo recibe la mente de Cristo, su espíritu. Aquí en Romanos 11:34 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién entendió la mente del Señor? Es como lo que leímos ahí en Job capítulo 36, ¿verdad? ¿Quién le va a decir esto? ¿Quién le enseñó el camino a él? ¿Quién entendió la mente de Dios? Pero aquí en 1 Corintios capítulo 2, solo para que ustedes tengan estas referencias importantes. 1 Corintios capítulo 2 y en su versículo número 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso dice, yo no os dejaré huérfanos, os enviaré el Espíritu Santo, y Él les enseñará todas las cosas, porque Él oirá en los cielos y nos enseñará. ¿Por qué? Porque el Espíritu es la mente del Señor. El Espíritu es la mente del Señor. Él entiende todas las cosas. Por eso Él sabe pedir conforme a la voluntad de Dios. Es la importancia de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, aquellos que reciben la mente de Cristo, aquellos que reciben el Espíritu del Señor a través de la fe, ellos llegan a conocer la obra de Dios. Y de hecho, cuando comienzan a conocer la obra de Dios, solo comienzan a conocer en parte, porque uno no puede decir, ahora ya conozco a Dios. No, vamos a comenzar a conocerlo. Es la realidad. Y dice la propia Escritura que en la eternidad proseguiremos en conocerlo. Qué grande es el Señor. Pero ¿por qué no comenzamos a conocerlo? Ay, no es mucho. No, es maravilloso. Qué aburrido sería que te acabara
la información, ¿verdad? Qué aburrido sería que de repente dice, no, aquí se acabó, ya no tengo nada más que darles. No, Dios no es así. Él va a tener infinidad de cosas para enseñarnos de su creación y de lo que Él es. Por eso es Dios. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces, solo con la mente del Señor nosotros podemos conocer sus maravillas y entrar a caminos profundos como donde Él anda. En el capítulo 26 de Job, ya para terminar esta parte, y creo que ahí vamos a tener que ir parando. Pero aquí en el capítulo 26 de Job, dice en el verso 14, he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Él está hablando aquí de la grandeza, de la soberanía de Dios. Eso es un tema por demás profundo y maravilloso, pero mucha gente no, en el mundo, yo conozco personas que no están de acuerdo con la soberanía de Dios, creen que eso es una intervención dictatorial de Dios sobre los hombres. No entienden que la soberanía de Dios incluye también la libertad de la voluntad humana. Pero Dios sigue siendo soberano. Eso es profundo, inefable, ¿eh? Algo que no se puede entender si no llegamos a conocer a ese Dios amoroso y sabio también. Bendito sea su nombre. Por eso aquí dice en el capítulo 26, verso 14, leamos el 13, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Todo. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Aquella mujer de flujo de sangre dijo, si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sana. Y sí, fue sana. Imagínense lo que aprendieron aquellos que no tocaron solo su borde, como Juan, que se recostaba en su pecho y podía oír al Señor y podía sentir sus sentimientos. No era solamente alguien como Pedro que estaba más cerca, él se acercó más al Señor. No estaba conociendo solo el borde de sus caminos. Lo que está diciendo es solo la orilla de las cosas, digamos así, la parte de arriba, lo superfluo. Los caminos de Dios son profundos, extensos, infinitos, y nosotros necesitamos seguir adelante y correr hasta conocer esas cosas maravillosas de nuestro Dios. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. Sí, es cierto. Qué tremendo. Nosotros no debemos conformarnos solo con un susurro. ¿Qué es un susurro? Una voz suave y de repente acabó. No, Él quiere también hablarnos y entrar en una comunión más íntima. Mira, eso no sucede si estamos de lejitos. Señor, qué lindo eres. No, estamos más cerca. Señor, tú eres más maravilloso de lo que yo pensaba. Así sucede en el camino del Señor. Es una cosa linda, es algo que conmueve nuestro corazón, que nos hace realmente creer que el cristianismo no es una cuestión de religión. El cristianismo es la transformación del hombre para convertirse en lo que él fue creado, en la mente de Dios, ser parte del propio Dios, ser asimilado por el Altísimo. Y cuando estamos siendo asimilados por Él, estamos sintiendo sus sabores, estamos sintiendo sus sentimientos, estamos entendiendo sus pensamientos. Pero eso se requiere mayor intimidad, como una pareja que no van a poder conocerse si no tienen relación, si no platican, si no están a veces desacuerdo en algunas cosas y después reconocen que alguno de los dos puede estar equivocado o los dos. Entonces Dios nos dé su gracia, porque dice también aquí al final, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Dios es infinito en su sabiduría. Entonces, no nos quedemos solo con el borde de sus caminos. Conozcamos más del Señor. Los que se deleitan en la obra divina, miran de cerca. Y Dios va a revelarse a ellos. Dice aquí en el Salmo, vamos juntos al Salmo 111, el Salmo 111 y versículo número 6. El poder de sus obras manifestó a su pueblo.
Los hombres miran de lejos su obra. Pero su pueblo mira de cerca su obra. Dice, el poder de sus obras manifestó o reveló o dio a conocer a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. En el verso 2 dice, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. ¿Las quieres tú? ¿Quieres tú conocer las obras de Dios? Dios te las va a dar. Grandes son las obras, pero deben ser buscadas. Quiere decir que si yo estoy viendo algo de lejos, eso significa, si yo no entiendo bien las cosas, búscalas. Aquel que busca, halla. El que pide, se le da. El Señor no nos niega las cosas. Él quiere compartir con nosotros sus verdades, su vida, todo lo que lee, sus revelaciones. Hay cosas que de la Escritura, yo puedo dar testimonio de muchas cosas que yo no entendía por años de la Escritura. A través del tiempo yo he ido entendiendo. Y el Señor ha abierto mis ojos. Y yo he visto las maravillas de su ley. Y he podido deleitarme en sus caminos. Y yo veo la importancia que implica el mantenerse fiel en el camino. ¿Sí? Y lo que implica demostrarle nuestro amor, nuestra necesidad de su presencia, acercándonos cada vez más a Él. Entonces Dios nos conceda la revelación de su obra. No mires de lejos la obra de Dios. Acércate, interésate por ella y Dios se revelará a ti. Dios no está lejos de nadie, pero nuestros preconceptos y orgullo humano nos aleja de su presencia. Y debido al tiempo que se me fue, solo voy a tocar este segundo punto. Son 5, pero voy a tocar este segundo punto. Si vimos que el hombre mira de lejos la obra de Dios, ya vimos que da a entender que la razón es porque claramente él no quiere comprometerse. Alguien que está mirando de lejos las cosas es que no se quiere comprometer. Alguien que va a la iglesia solo una vez al mes no se quiere comprometer, no quiere dar diezmos. Es lo primero que piensa la gente. Yo no quiero dar diezmos. Ya vivo apretado y todavía no quiero darle diezmos al pastor. Es la idea equivocada. Por eso es que mucha gente no da sus diezmos, porque piensan que van a enriquecer al pastor. Nosotros no le damos diezmos al hombre. Nuestros diezmos son para el Señor. Es Él el que nos va a bendecir. Él no necesita de nuestro dinero tampoco, por otro lado, pero nosotros sí necesitamos aprender a dar. Entonces, cuando las personas no se comprometen, es porque no quieren dar lo poco que tienen, y debido a que no quieren dar lo poco que tienen, nunca tendrán lo mucho que el Señor quiere darles. Nuestro corazón miserable nos impide disfrutar del corazón generoso de Dios, porque aquel que da, recibe, y si damos más, recibimos más. Es la ley de la cosecha, tanto en lo bueno como en lo malo. Entonces, Dios es precioso, pero Él también, escuchen, si el hombre a veces y muchas veces mira a Dios de lejos y la obra de Dios de lejos, Dios también mira de lejos. ¿Cuándo Dios mira de lejos? Bueno, esta es la segunda parte. Dios también mira de lejos. Ahora, debemos entender algo, que aquel que se acerca a Dios de todo corazón y con un corazón humilde, pobre, Dios nunca lo menospreciará. Dios no menosprecia. Él es grande, Él es poderoso, Él es superior, Él es perfecto, pero debido a aún a pesar de esa naturaleza, no menosprecia a nadie. Eso es humildad. Yo no sé qué haría yo con todo el poder del mundo y se acerca alguien ahí queriendo mostrar su orgullo. Pero dice que Él no menosprecia a nadie. Pero una cosa sí Él hace el Señor. Él mira al orgulloso de lejos. Si hay gente que no quiere ver la obra de Dios y solo la mira de lejos, no puede contemplarla de cerca porque no quiere comprometimiento. Dios tampoco no quiere ningún tipo de comprometimiento con un hombre que es orgulloso. El orgullo es algo que separa. El orgullo no separa solo al hombre de Dios, separa a los hombres de los hombres.
Hombres orgullosos, personas orgullosas, siempre estarán separadas, nunca estarán, siempre estarán ofendiéndose, siempre estarán diciendo palabras que incomodan, que generan una discordia, que manchan la relación, que inunda el ambiente de inmundicia. El orgullo es un sentimiento del rey de la soberbia. ¿Saben quién es el rey de la soberbia? Leviatán. Así dice en el libro de Job. Leviatán es el rey de la soberbia. No es propiamente un animal, está siendo representado por alguien que no tiene miedo y que es todopoderoso en el sentido de físico, su caparazón, su cola, como ahí he descrito, y he descrito como el rey de los soberbios. Ese es Satanás. Y Satanás, saben que Satanás, él fue echado de los cielos porque él fue un orgulloso, porque él dejó el camino de la humildad, porque él quiso ser como Dios. No podía ser mayor que él sabía eso, por eso dice: yo quiero ser como el Altísimo, porque no hay nada más después de él. Pero él cayó, él fue lanzado, no por la culpa de Dios, no por la dureza de Dios, sino por el orgullo, porque Dios mira al orgulloso de lejos. Dice la Escritura en el Salmo 138 y verso 6, porque Jehová es excelso, y dice, escuchen, excelso y atiende al humilde, pero al altivo mira de lejos. Dios también mira de lejos. ¿A quién? Al orgulloso, al altivo, al soberbio. Y este pecado, porque es un pecado, el orgullo es un pecado. Si alguno piensa que el adúltero es pecador, sí, también el soberbio es pecador. Ese pecado nos aleja de su presencia, porque Dios no soporta al soberbio, la soberbia, la arrogancia. Entendamos, llegar con Dios para preguntarle cosas que no entendemos, tratar de racionar con Él, de tratar de traer razones, de presentarle nuestras cuestiones, nuestras preguntas. Eso no es orgullo. Entendamos, es venir delante de Dios. Yo no entiendo esto, Señor, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Queremos aprender. Otra cosa es venir con la actitud de querer desafiar, de querer pensar que en algún momento podemos tener mayor entendimiento que Dios, o ya entendemos las cosas mejor. Allí el Señor va a mirar de lejos, ¿verdad? Dice en Primera de Timoteo capítulo 3 y verso 7. Primera de Timoteo, vamos ahí juntos, capítulo 3 y versículo número 7, dice: también es necesario, está hablando del requisito de los obispos, de los ancianos, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, o sea, de los que no son creyentes, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. En portugués dice: y en la condenación del diablo. ¿Por qué? Porque el lazo del diablo es el orgullo. La condenación del diablo es el orgullo. Es necesario que tenga buen testimonio. Y dice también que no sea un neófito. Dice aquí, para que entendamos mejor, en el verso 6, no un neófito, o sea, un nuevo, alguien que está iniciando su caminata. No puede simplemente ya ser un ministro o un pastor y tratar de enseñar a otros el camino. Si no ha aprendido a amar primero la humildad, si es víctima del orgullo, va a caer en serios problemas. Él y a los demás los va a colocar también como Satanás, que él se llevó a la tercera parte de los ángeles del cielo debido a su orgullo. Dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Aquí dice, la condenación del diablo es también llamada el lazo del diablo, porque él quiere sí que todo ser humano caiga en el orgullo para que le suceda lo mismo que le sucedió a él. Él no quiere quedarse solo con el juicio, él quiere enjuiciar a todos. Ese es su propósito, esa es su meta, esa es su misión en esta tierra. Entonces la parte más fácil es poner orgullo en el corazón. Siendo orgullosos no vas a estar cerca de Dios, porque Dios te va a mirar de lejos. Entonces la clave para que Dios no nos mire de lejos es siendo
humildes. Necesitamos acercarnos al Señor con un corazón humilde. El orgullo hace que el hombre mire a Dios de lejos. De hecho, Dios voltea su rostro. Él no puede. Yo creo que si el Señor mirara al orgulloso, lo consume. Es como un trueno que saldría de sus ojos, porque Él tiene ojos de llama de fuego, dice. Si mirara al orgulloso, lo consume. Entonces, por misericordia, mejor Él voltea su rostro para no destruirlo. Por eso Satanás fue lanzado al abismo, fue lanzado, porque el orgullo no puede permanecer en el cielo. Escuchen, hermanos, no hay orgullo en el cielo. Nadie va a llegar ahí diciendo, ¿y cómo llegaste aquí? No es posible. Y sabes que yo tengo más altura espiritual que tú. Eso no va a existir. Nadie va a expresar eso de sus labios. Todos van a llegar a ser siervos. Todos van a estar sirviendo. No importa tu posición. Todos lo van a ver con admiración, con satisfacción, con gratitud. Nadie va a estar ahí teniendo competencia, sintiéndose ahí que el otro está en mejor condición. ¡Qué injusticia! Nadie en el cielo va a decir esas cosas. Qué precioso. El orgullo no existe allá. Solo por eso todos los que viven en el cielo son semejantes a aquel que está sentado en el trono. Él es humilde. Leamos aquí, como dice en Santiago, es casi la misma referencia del Salmo 138, verso 6, ¿verdad? Prácticamente es la misma. Dice ahí en Santiago, capítulo 4, versículo número 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero cuando dice someteos pues a Dios, está hablando de humillarse. Nadie se va a someter si no se humilla. El orgulloso no se somete. El orgulloso dice, no, yo quiero ser cabeza y no cola. Yo quiero estar arriba y no abajo. Yo quiero ordenar y no obedecer. Así es el orgulloso. Pero el Señor dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. No es solamente una de resistir la tentación, también, pero está hablando de resistir ese ataque escondido, esa trampa que Satanás utiliza, estrategia, esa maquinación que él utiliza, sembrando orgullo, su propio carácter, el carácter del Leviatán, el rey de la soberbia, ¿verdad? Él trata de poner eso en el corazón y huirá de vosotros. ¿Saben cuándo huye Satanás? No únicamente cuando él mira al Señor en nosotros, obviamente, pero cuando nosotros abrazamos la humildad, él la detesta. Satanás mira a los humildes de lejos. Dios mira al soberbio de lejos, pero Satanás mira a los humildes de lejos, no los soporta. ¿Se dan cuenta que son polos totalmente opuestos? Entonces, sometámonos a Dios, humillémonos, acerquémonos al Señor. Oh, el Señor es precioso. Bien dice aquí en el verso 8, acercaos a Dios. Qué precioso, ¿verdad? La escritura no está escrita en vano. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Qué precioso. Verso 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Queremos ser exaltados? Humillémonos. Allí vamos. Cuando alguien es exaltado por Dios es porque la humildad es su base, la humildad es su asiento, la humildad es su silla, y la mantendrá. Cuando Dios levanta a un hombre, lo levanta juntamente con su humildad. Bendito sea el Señor. Amén. Y por último, vamos a ver otros dos versículos en el libro de Isaías y aquí terminamos. Isaías, en su capítulo 57, versículo número 15, es un versículo que yo me aprendí de memoria hace mucho tiempo. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura, dice, y escuchen, y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Es increíble eso. ¿Saben por qué él dice eso? Que él mora en la altura y también con el quebrantado de corazón, porque la base de ese carácter de que está sentado en el trono es la humildad. Por eso es que los humildes son exaltados, porque son llevados al lugar donde deben estar.
Amén. Y 57, ¿no? Verso 15, luego dice, y para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahí está la parte principal de Dios. Él ya no va a negar su presencia a una persona humilde. Él mora en la altura, en la santidad, pero también con el quebrantado de corazón. Quiere decir que el humilde y el quebrantado de corazón es aquel que reconoce su pecado y pide perdón por él, y Dios lo perdona, lo limpia y viene hasta él y lo levanta. Dice el que levanta al pobre y lo hace sentar entre los príncipes. Pero ahora, por último, vean este pasaje tan precioso aquí mismo en el libro del profeta Isaías, solo que en su último capítulo, capítulo 66. Leamos desde el 1, pero el principal que quiero mencionar aquí es el número 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono. Es semejante a 57:15. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Él le viene a todo lo que está diciendo. ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, oh qué precioso, a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios mira al soberbio de lejos, pero Él dice, pero yo miraré, siendo el creador de todas las cosas, yo miraré, pondré mi atención, pondré mis ojos, mi corazón, por aquel que es humilde y quebrantado de espíritu. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a caminar más cerca de ti. Que no seamos como los hombres naturales que miran de lejos tu obra, y que no seamos también como los hombres carnales, Señor, que podemos creer ya en Dios, pero todavía siendo influenciados por las cosas de este mundo y por la carne, siendo todavía dominados por los apetitos de la carne. Señor, queremos ser hijos espirituales. Espirituales en el sentido de haber abrazado la humildad, y cuando hay humildad, el diablo no se acerca porque él mira al humilde de lejos. Satanás mira al humilde de lejos. Y una de las razones es porque está revelando el carácter del Altísimo, el carácter de aquel que está sentado en el trono. Él está sentado en el trono de los cielos, pero también en el corazón de los humildes de espíritu. Señor, en el nombre de Jesús, míranos, por favor, porque nosotros también queremos mirarte a ti más cerca y conocerte más profundamente, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, líbranos del orgullo, que es el lazo del diablo, que es su condenación. Los que serán condenados es porque fueron llevados por su orgullo. No estuvieron dispuestos a pedir perdón de sus pecados. No querían reconocer las fallas de su caminata. Señor, en el nombre de Jesús, danos tu humildad, que abracemos ese camino precioso, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo te lo pedimos. Caminar, Señor, más cerca de ti. Es el deseo quiero ser puro y ser como tú. Caminar, Señor, más cerca
es el deseo de mi corazón, conocerte más y deleitar tu corazón. Quiero ser puro y ser como tú. Quiero ser puro y ser como tú. Amén. Que el Señor los bendiga. Mi intención era terminar, pero creo que el Señor tiene dominio y control también sobre nosotros soberanamente, y seguiremos con este tema y en el próximo domingo nos vemos. ¿Sí? Dios los ayude, Dios los bendiga. Acérquense más al Señor todos los días y las cosas de este mundo serán sin importancia. Hasta lo más valioso que tú estás viendo como la meta de tu vida, como dijo Pablo, será estiércol por amor de Cristo. Así es que adelante y sean fieles también con sus diezmos, sus ofrendas. No las dan a mí, las dan al Señor. No pensemos nunca de esa manera. Es una manera errada, equivocada, que Satanás quiere que lo tengamos. Seamos fieles y veremos cuán generoso es el Señor. Dios los bendiga y hasta la próxima.